Bueno, pues muchas gracias a todos. Como ya dijeron, mi nombre es Sebastián Marínez. Yo estuve trabajando aquí en Clickit hace creo que como 2 años. Ahorita soy Senior Cloud Engineer en Rackspace y también tengo el club de AWS en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Y ahorita vamos a estar hablando sobre un tema que a mí se me hace súper interesante, que creo que muchos damos por sentado, que es cómo funciona el Internet, toda la infraestructura que hace que, por ejemplo, los que están viendo ahorita esta sesión puedan estar viendo YouTube y vernos a nosotros, que podamos ver una película en Netflix, que podamos hablar con una persona a través de WhatsApp. Entonces, son muchos componentes que hacen que todo esto funcione. Parece magia que haya una red de servicios tan compleja que nos permitan conectarnos al otro lado del mundo en cuestión de milisegundos. Y pues ahorita voy a intentar explicarles un poquito de cómo funciona todo esto. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Primero, estos son los temas que vamos a estar tocando. ¿Por qué no jugamos con brasileños nosotros estando aquí en México, hablando de videojuegos? ¿Qué tienen que ver los tiburones con que puede que no tengamos internet? La importancia de Macallen para el internet mexicano y cómo AWS nos ayuda a estar más cerca de nuestros usuarios, pero eso ya lo vamos a ver al final. Entonces, esto va a estar dividido en 3 partes. Primero vamos a empezar con una pregunta. Me imagino que todos aquí hemos jugado algún videojuego alguna vez. ¿Alguien conoce Fortnite? Supongo que todos. Pero lo que les quiero preguntar es, nosotros ahorita estamos ubicados aquí en Saltillo. Cuando jugamos algún juego multijugador en línea, lo que hace el juego es conectarnos a un servidor que esté más cercano a nosotros. Entonces, suponiendo que Fortnite tuviera servidores en California, en Querétaro y en Virginia, ¿a cuál se conectarían ustedes para jugar más óptimamente? ¿Querétaro? Bueno, todos estamos de acuerdo que Querétaro. Entonces, ahorita, conforme vayamos avanzando en la charla, vamos a ver por qué sí o por qué no o por qué depende. Y para poderle explicarles cómo funciona el Internet, a mí me gusta mucho usar analogías, entonces vamos a imaginarnos que estamos construyendo un país. Este país se llama Latonia y son un conjunto de islas. Tenemos 5 islas, cada isla tiene su propio sistema de calles, tiene sus edificios, cada edificio tiene pues, una dirección, que aquí, ¿cómo prendo son las IPs, pero básicamente cada isla es un sistema autónomo. Cada sistema autónomo tiene su presidente, sus calles, sus direcciones. Entonces, pues cualquier persona que esté dentro de esa isla se puede mover libremente a través de ella porque pues ya está todo conectado. Pero ¿cómo lo hacemos para conectar todas las islas que tenemos en nuestro país? Entonces, vamos a introducir el término de sistema autónomo. Este término es un término que se usa en redes. Ahorita les voy a explicar un poquito más de qué es. Pero pues básicamente vamos a nombrar a cada una de nuestras islas con un número. El nombre de nuestra isla va a ser sistema autónomo y un número. Entonces tenemos desde la isla 1111 hasta la isla 5555. Cada isla, como les dije, tiene sus propias reglas, sus propios presidentes, sus propios habitantes. Pero ¿qué pasa si queremos conectar una isla con la otra? Lo que va a pasar es que los presidentes o los dueños o lo que sea de los administradores de estas pequeñas islas se van a tener que poner de acuerdo en un proceso que se llama peering, le llamamos peering en redes. Este proceso de peering, ¿qué es lo que hace? Básicamente nos ponemos de acuerdo entre 2 sistemas autónomos o entre 2 islitas de nuestro pequeño país, construimos una carretera o ya en la parte del internet real construimos líneas de fibra óptica y establecemos reglas sobre qué es lo que vamos a poder transmitir a través de esa carretera, cómo nos vamos a poder desplazar, con quién vamos a poder compartir esa carretera, etc. Entonces, ahorita pues ya tenemos nuestras 2 pequeñas islas conectadas, tenemos nuestra isla 1 y nuestra isla 2 y tenemos una carretera en la que los habitantes de esas islas se pueden transportar pues, libremente. Después, la isla 3 nos dice, oigan, ¿saben qué? Yo también quiero estar conectados con ustedes, pero pues la isla que me queda más cerca es la isla 1. Entonces, quiero hacer un peering contigo, vamos a construir una carretera juntos y pues permitimos que nuestros habitantes puedan transitar libremente por estas carreteras. Entonces ya tenemos nuestra carretera o nuestra línea de fibra entre estas 2 ciudades. Después, del lado derecho, tenemos
otras dos islas, la isla 4 y la isla 5. Estas islas, si se pueden dar cuenta, están un poco más alejadas geográficamente de nuestras islas que tenemos a la derecha. Entonces, estas islas decidieron también hacer su propia carretera o hacer su propio peering para poder comunicarse entre ellas dos. Pero ahorita, si intentamos comunicarnos entre alguna de las islas de la derecha y alguna de las islas de la izquierda, no podemos porque no tenemos no hemos establecido ningún peering entre estas dos partes o entre estas dos regiones de nuestro país. Y tenemos el problema de que construir una carretera entre estas dos regiones pues nos genera costos, tenemos que tener el material para conectarlas ambas y si nos damos cuenta pues hay una cantidad de océano considerable entre las islas de los dos lados y lo que va a pasar en nuestro país imaginario es que todas las islas van a llegar a un acuerdo y van a decir, bueno, no podemos construir una carretera tan larga entre el océano porque nos costaría muchísimo a todos, pero ¿qué les parece si en lugar de eso hacemos una pequeña isla que esté más cerca de todos nosotros y a esa isla la vamos a llamar punto de intercambio? El punto de intercambio va a ser como está aquí, una isla en la que todas las otras islas se van a poder conectar y de esta manera no vamos a tener que incurrir en costos de hacer una carretera súper larga entre el océano para conectar todas las islas que tenemos en nuestro país. Entonces, ya que tenemos nuestro punto de intercambio, construimos carreteras más cortas entre nuestras diferentes islas. Aquí, como podemos ver, la isla 2 ya se conecta con el punto de intercambio, la isla 3 también, y la isla 5 también ya están todas conectadas en el punto de intercambio. Entonces, de esta manera tenemos ya todas nuestras islas están interconectadas en un punto intermedio que es conveniente para todo el país. Entonces, de la isla 1 podemos viajar hasta la isla 5 y hasta la isla 4 a través de nuestro punto de intercambio. Pero, ¿qué pasa si esta carretera falla, hay algún daño o hay mucho tráfico? Entonces, ya no podríamos hacer la ruta que hicimos desde la isla 1 por la 3, por la carretera hasta el punto de intercambio, hasta la isla 5 y por último llegar a nuestra isla 4. Pero ¿qué pasa? Que como tenemos un acuerdo de conexiones entre todas nuestras islas, las personas que están en esta isla también pueden tomar rutas alternas que a lo mejor son un poco más largas, pero al fin y al cabo nos permiten llegar hasta nuestro destino. Y ahora planteemos otro escenario. ¿Qué pasa si la carretera que construyó la isla 3 hacia el punto de intercambio ahora están cobrando, le hacen una carretera de cuota? Aquí tenemos el ejemplo de una persona que quiere ir desde la isla 5 hasta la isla 3. Puede pasar perfectamente por esa carretera siempre y cuando pague la cuota necesaria. Pero puede que la isla 5 diga, bueno, nosotros no queremos pagar, entonces debe de haber otra manera de llegar hasta la isla 3 y podemos tomar la ruta un poco más larga, pero pues al fin y al cabo nos permite llegar hasta nuestro punto final, que es la isla 3. Entonces, ya con esta explicación de analogías entre islas y un país, vamos a ver un poquito más a detalle qué es cada cosa. El AS o el sistema autónomo, que fue como nombramos cada isla, puede ser en la vida real un proveedor de internet, como puede ser Infinitum o TotalPlay, puede ser alguna universidad. Aquí algunas de las universidades en México que tienen sistemas autónomos son la Universidad Autónoma de Coahuila y el TEC de Monterrey. Y compañías como Meta, bueno, y aquí estaba Amazon. Estos sistemas autónomos lo que hacen en la vida real, en el internet que nosotros usamos, es que generan convenios de conexión que permiten que los usuarios de un sistema autónomo puedan usar otros sistemas autónomos para desplazarse a través de la red. En el caso de un proveedor de internet como Infinitum o TotalPlay, lo que hacen ellos es establecer todas esas conexiones con otras empresas, ya sea Amazon, Google, Netflix, Facebook, etcétera, y nos subarrendan a nosotros esa capacidad para poder conectarnos a través de los demás sistemas autónomos a los que ellos están conectados. Pero en el caso de universidades como la Universidad Autónoma de Coahuila y el Tecnológico de Monterrey pasa algo muy interesante, que es que ellos no tienen contratado un servicio de internet como todos nosotros, ellos son su propio servicio de internet, porque lo que hicieron ellos fue conectarse con otros sistemas autónomos, ya sea algún otro proveedor de internet como Infinitum o alguna otra empresa que les permita pasar
por sus sistemas de redes y de esta manera ya pueden acceder a todos los demás servidores y servicios que hay en el Internet. Y bueno, aquí uno de los puntos que les dije al principio es que qué tienen que ver los tiburones con que no nos podamos conectar a veces al Internet y cómo se conectan los sistemas autónomos. Bueno, al menos yo no quiero hablar por nadie más, pero tenía la idea errónea de que ya todo era por satélites, todo era por Wi-Fi, sí, que ya los cables eran algo del pasado, pero no. Y de hecho, un dato curioso es que la primera conexión de Internet que hubo aquí en México, en todo el país, fue en el Tecnológico Monterrey en 1988. Fue una conexión que hubo entre el Tecnológico de Monterrey y la Universidad de Austin, y lo que tuvieron que hacer para poder conectarse, para poder conectar a México con el resto del mundo, con el resto del Internet, fue poner un cable desde Texas hasta el Tecnológico de Monterrey, y eso es también como nosotros nos podemos conectar al resto de conexiones en todo el mundo. Algo que me pareció súper interesante es que hay cables submarinos en todo el lecho marino, y estos son algunos de los... Así se ve un barco de los que van pasando el cable por todo el océano para que nos podamos conectar con el resto del mundo. Así se ve un cable de los que están enterrados en el mar. Si se fijan, la mayoría de lo que está aquí, o sea, es un cable que se ve muy, muy, muy grueso, pero en realidad lo más importante del cable es estos filamentos pequeños que son fibra de vidrio, y todo lo demás es recubrimiento para que, pues no, sí, para que, por ejemplo, no los muerdan los tiburones, para que un ancla, si le cae al cable, no se rompa, etc. Y aquí les traigo también un mapa muy interesante en el que podemos ver todos los cables submarinos que hay en el mundo. Entonces, en México tenemos también un montón de cables que conectan, por ejemplo, México Central con Baja California, Cancún y demás lados. Entonces, todos estos cables son construidos por alguna empresa en particular. Por ejemplo, este que tenemos aquí creo que es de algún proveedor de internet que tenemos en... Sí, este cablecito que conecta, bueno, cablezote que conecta a la parte central de México con Baja California es de Megacable, perdón, pero hay muchos otros cables submarinos, principalmente estos que cruzan esta parte del océano, que están construidos por empresas como Facebook, como Amazon, que los usan exclusivamente para ellos. Muchos otros de los cables también están construidos por organizaciones que venden ese servicio de cables a cualquier otra empresa que los quiera usar, pero muchas de las empresas ahorita están invirtiendo en tener sus propios cables submarinos que los conecten rápidamente a todas las partes del mundo, y pues Amazon no se queda atrás. Amazon es una de esas empresas que tiene muchos cables submarinos en el océano, principalmente para poder tener una conexión rápida entre todos los centros de datos que tienen a lo largo del mundo. Y bueno, ya también hablamos un poquito de los puntos de intercambio. Los puntos de intercambio, como ya les dije, son edificios que construyen organizaciones, y en estos espacios se pueden conectar otros sistemas autónomos, se pueden conectar universidades, se pueden conectar empresas, se pueden conectar proveedores de internet. Entonces, estos sistemas esos puntos de intercambio lo que hacen es que en un solo lugar se pueda concentrar muchos de los proveedores de internet o muchos de los sistemas autónomos que existen en una región geográfica, y de esta manera que no tengamos que tener estos cables súper largos para estarnos conectándose entre todos. Llegamos a un punto en común en el que todos nos vamos a conectar y ahí todos los sistemas se conectan. Y también porque hasta hace pocos años, todos nuestros datos tenían que pasar por Estados Unidos, aunque nos estuviéramos conectando desde México hasta un servidor de México. Así se ve uno de los puntos de intercambio que hay creo que está en Toluca. Es de una empresa que se llama Kio. Kio es una de las empresas más importantes que tiene que ver con infraestructura de internet en México. Ahorita también vamos a hablar un poquito más de cómo Kio está relacionado con AWS, pero Kio tiene uno de los puntos de intercambio más importantes que hay aquí en México, y antes de que se construyera este punto de intercambio en Toluca, el punto de intercambio más cercano a nosotros estaba
o en Texas o en Miami. Entonces, todos los proveedores de Internet se conectaban a estos puntos de intercambio y aunque nosotros nos quisiéramos conectar a un servidor que estaba justo al lado de nosotros en una ciudad al lado, todos esos datos tenían que pasar por Texas o por Miami para poder regresar hasta nosotros. Y ahorita tengo un demo muy interesante de cómo esto sigue pasando, aún cuando ya hay puntos de intercambio y cuando tenemos centros de datos a kilómetros de distancia muy cerca de nosotros. Entonces ahorita vamos a ver un poquito de eso. Esto es un mapa de todos los puntos de intercambio que existen ahorita en el mundo. Como pueden ver, ahorita ya tenemos 3 en México. Está uno en Mérida, hay uno en Querétaro, hay otros 2 en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Pero como les comentaba, los puntos de intercambio que se usaban hace aproximadamente 10 años eran los que están en Texas o en Miami. Entonces sí tenía que hacer un recorrido muy largo en nuestros datos y pues se tardaban mucho en llegar a nosotros. Por eso también a lo mejor nos cargaba más lento el Facebook hace 5 o 10 años. Y bueno, después de esto les vuelvo a hacer la pregunta que les hice al principio. Volvamos al caso hipotético que estamos jugando Fortnite y que tenemos servidores en estos 3 posibles lugares: California, Querétaro y Virginia. Todos me dijeron que el que elegirían es el de Querétaro porque obviamente es el que está más cerca y la latencia tiene que ver con la distancia a la que estamos nosotros de un servidor. Y la mayoría de las veces esto es cierto, pero como les expliqué en el caso de nuestro país ficticio, hay veces en que las rutas están muy congestionadas o que hay una ruta que es de paga, entonces nuestro proveedor de internet decide no usar esa ruta. Y cuando estaba investigando y estaba preparando esta charla, no sé si todos aquí ya sepan que hay un centro de datos de AWS en Querétaro, entonces por eso lo puse como ejemplo. Y mi idea inicial fue, bueno, entonces, o sea, ya tenemos un centro de datos en Querétaro, va a estar súper rápido conectarme a ese servidor. Aquí, esta es una página que ofrece AWS para probar la latencia hacia los diferentes centros de datos que tienen ellos en el mundo. Entonces, lo que nos importa, bueno, podemos ver aquí que, por ejemplo, para conectarme desde mi casa, que yo tengo Infinitum, hasta un servidor en Nigeria, pues se tardó 357 milisegundos en total, que decimos no es tanto, pero al final se nota. Ya acá vamos bajando, cuando nos vamos acercando a Dinamarca, por ejemplo, Dinamarca ya está un poco más bajo el ping. Uy. Si nos vamos a Atlanta, ya baja hasta 91 milisegundos. Si vamos a Chicago, pues está en 100 milisegundos. En Dallas está a 75 milisegundos. Pero lo interesante es que aquí tenemos el de Querétaro que nos dice que estamos a 64 milisegundos de distancia de un servidor en el centro de datos de Querétaro. Y lo interesante es que ese no es el más rápido. O sea, el centro de datos de Querétaro no es el que tenemos más cerca a nivel real en cuanto a red. El que tenemos más cercano es el de Los Ángeles. Y si vemos un mapa del mundo, Los Ángeles está muchísimo más lejos que Querétaro. Entonces yo dije, no hace nada de sentido. Y aquí esto ya es un poquito más técnico, pero pues creo que les puede servir bastante. AWS también ofrece una página en la que podemos nosotros probar la conectividad hasta distintos servidores de EC2 en todos los centros de datos que tienen. Aquí lo que vamos a estar usando es, creo que acá está la IP para hacer la prueba en el centro de datos de México, que es este que tenemos aquí. Si le hacemos un ping, nos va a responder perfectamente este servidor. Y el otro, déjenme ver cuál era, 78. Bueno, es uno en alguna parte de California. Entonces, para los que no conozcan Hurricane Electric es un proveedor de internet, bueno, proveedor de servicios de internet, no precisamente internet, que nos da esta herramienta para poder nosotros hacer pings desde diferentes partes del mundo hasta una IP determinada. Aquí elegí hacer este ping desde un servidor que ellos tienen en Monterrey y en San Pedro con Infinitum. Entonces, eso fue lo que elegimos. Y vamos a usar una herramienta llamada Traceroutes.
Les voy a explicar muy a grandes rasgos lo que hace Traceroute. Si saben un poco de redes, podrán saber que para llegar a determinado servidor o a determinada IP tenemos que pasar por distintos routers en muchas partes del camino. Traceroute lo que hace es que manda un ping con un TTL, se llama. Este TTL lo que va a hacer es que cuando llegue a un router, el router va a decir, bueno, si el TTL es mayor a 1, lo sigo pasando, pero decremento ese valor. Entonces, lo que nos permite ver es lo que nos permite es ver cada router que hay entre nosotros y la IP que tenemos como objetivo. Aquí, como les digo, estamos conectándonos desde un servidor de Monterrey hasta un servidor que está en California. En Querétaro. Podemos ver que este perfectamente llega en 18 milisegundos, entonces concuerda con nuestra teoría de que un centro de datos en Querétaro, ya que estamos en Saltillo, es muchísimo más rápido que conectarnos a un centro de datos en California. Aquí podemos ver que primero pasa por nuestro router, el router de la casa de ese servidor y llega casi directamente a nuestro centro de datos en Querétaro. Pero, ¿qué pasa cuando nos queremos conectar desde Monterrey, igualmente, hasta un servidor en California? Aquí vemos que igual sale de la IP de nuestra casa, pasa por un router de Infinitum, y luego, esto es lo que quiero que se fijen, esto ya es una IP que está en California. Entonces, de hecho, si buscamos esta IP en ipinfo.io, nos va a decir que esta IP está en algún punto de California. Entonces, pues está bien, porque nos estamos intentando conectar a un servidor de California. Ahora, en teoría no debería haber mucha variación desde donde estemos probando si estamos usando el mismo proveedor de Internet, que en este caso es Infinitum, pero aquí es donde viene la parte interesante, que si nos intentamos conectar desde el mismo Infinitum, pero ahora desde San Pedro o Saltillo, a la misma IP, que esta IP es la IP de un servidor en el centro de datos en Querétaro, si se fijan, lo que pasa es que salimos igual de nuestra IP de nuestra casa, luego llegamos hasta varios routers de Infinitum, y aquí, si se acuerdan, esta era la IP de un router en California. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué para ir a Querétaro tenemos que ir hasta California? Aquí pasa por otros routers que igualmente están en California, y luego ya aquí al final nos dice que llegó a MX Central, que es la región que tenemos en Querétaro, y en total se tardó alrededor de 60 milisegundos. Entonces, esto es lo que les quería compartir, que normalmente la latencia sí depende mucho de la posición geográfica en la que estemos y qué tan cerca geográficamente estemos del servidor al que nos estamos intentando conectar, pero hay muchísimos otros factores que influyen en la latencia. Entonces, en este caso, solo podemos especular a menos que alguien de Infinitum nos confirme por qué está pasando esto, pero pues algunas de las cosas que les expliqué hace rato, ya sea por congestionamiento en ciertas partes de la red de Infinitum o porque no tienen un acuerdo de peering directamente desde San Pedro por alguna razón a Querétaro, pueden ser muchos los factores que hagan que pase esto, pero pues como les decía, la latencia sí depende mucho de la cercanía geográfica que tengamos al servidor, pero no es el único factor que influye. Y bueno, ya al final vamos a hablar un poquito de los servicios de AWS que nos permiten a nosotros, ya sea como empresa o como individuos, conectarnos un poco más rápido a estas redes. Como les comentaba, siempre que estemos usando algún servicio de Internet público, vamos a estar a merced de si muchas personas lo están usando, si muchas personas están intentando conectar a través del nodo de red que nosotros tengamos asignado, etc. Y AWS para empresas ofrece un servicio que se llama Direct Connect. Direct Connect lo que hace es que nos conecta a nuestra empresa con un cable de fibra óptica casi directamente al centro de datos de nuestra preferencia. Y lo que hace esto es que las empresas podamos tener una conectividad exclusiva para nosotros muchísimo más rápida, directa a un centro de datos de AWS para nuestras cargas de trabajo. Entonces, cargas de trabajo que requieran mucho ancho de banda o que requieran latencia muy baja para cosas específicas,
podemos nosotros pedir una línea de Direct Connect y pues vienen, instalan un cable literalmente de fibra desde, por ejemplo, ahorita que estamos en Clickit, hasta algunos de los socios que tiene AWS aquí en la región. Pero pues sí es algo bastante costoso precisamente porque implica infraestructura física que es un cable de fibra. Para poder hacer esta conexión tenemos que depender de 3 organizaciones principalmente. De AWS, que es la que nos vende el servicio de Direct Connect, de un socio de AWS que tenga una conexión directa a su centro de datos. En este caso, si se acuerdan, les dije que Kio es de las empresas más importantes en ese aspecto. Entonces, Kio tiene centros de datos en muchas partes de México, pero tiene específicamente en Querétaro, que es donde ahorita está la región de AWS. Y luego tenemos los socios de Kio, que son los que nos permiten conectarnos desde cualquier parte de México, porque ahorita en Saltillo no estamos tan cerca de Querétaro como para mandar un cable de fibra óptica. Pero algunos de los socios de Kio son, creo que Infinitum y muchas otras empresas que nos permiten llevar una conexión exclusiva para nuestra empresa directamente hasta un centro de datos de AWS. Y también el otro servicio del que les quería hablar es Global Accelerator. Ahorita hicimos el ejercicio de conectarnos a un servidor específico en una parte específica del mundo. Si nosotros tenemos un servidor o un balanceador de carga que solo lo tengamos en una posición geográfica determinada, pues si una persona se está intentando conectar desde el otro lado del mundo, va a pasar lo mismo, que por la latencia se va a tardar muchísimo más en conectarse. Global Accelerator lo que nos permite es que esas personas no tengan que recorrer todo el mundo por una red congestionada, sino que entren directamente al centro de datos que tengan más cercano de AWS o al punto de presencia de AWS que tengan más cercano a ellos. Y ya después de que esa conexión llega a un punto de presencia de AWS, se rutea a través de la red súper de alta velocidad que tienen AWS, a través de cables submarinos o a través de alguna otra conexión de fibra que tengan ellos dedicada. Y de esta manera nos permite pues, darles una mejor experiencia a nuestros usuarios. Ahorita no vamos a hablar de otros servicios como CloudFront, pero esto es principalmente para servidores o balanceadores de carga que no podamos replicar fácilmente en muchas partes geográficas del mundo. Y aquí también tengo este mapita que nos muestra las conexiones que tiene AWS en todo el mundo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el centro de datos de Querétaro, aquí tenemos los de California. Y si usáramos Direct Connect y tuviéramos un servidor en California, lo que pasaría es que si alguien está intentando entrar desde México, no se conectaría directamente hasta el servidor de California, se conectaría a un punto de presencia de AWS en Querétaro, en donde esté más cerca, y ya AWS lo mandaría esa conexión por las conexiones dedicadas que tienen ellos en sus centros de datos. Pero bueno, eso es todo. No sé si estuvo un poquito rápido o muy denso de información, pero adelante, ¿preguntas? Sí. A ver, ahí nada más el micrófono. Muy bien, muy bien. Yo, o sea, en cuanto, digo, primero que nada, pues la presentación estuvo muy interesante, digo, y gracias, Sebastián, por la presentación. Yo siempre he tenido una duda en cuanto a Direct Connect. Realmente, ¿cuáles podrían ser casos de uso así totalmente aplicables para Direct Connect? Porque, pues, bueno, es como tú lo dijiste, ¿no? Es una conexión directa, pero a lo mejor yo no he terminado de entender, pues, por qué voy a querer una conexión directa o así. Entonces, no sé si tú tengas una respuesta antes. Sí, por ejemplo, ahorita para la empresa que estoy trabajando es una cementera muy importante que tiene pues, plantas en muchas partes del mundo y la mayoría de sus plantas tienen una conexión de Direct Connect a AWS. Todas las cargas de trabajo que tienen ellos están en la nube, ya muchas no tienen casi ninguna carga de trabajo corriendo directamente en las plantas. Entonces, al ser cargas de trabajo críticas que no puede haber interrupciones, se ven en la necesidad de conseguir estas conexiones directas con AWS que no las compartan con nadie más. Aquí creo que no es, por ejemplo, una cuestión de seguridad, porque si fuera algo de seguridad se podría mitigar con por ejemplo, con una conexión de VPN entre la planta y AWS. Pero, pues sí, o sea, estas empresas están migrando sus cargas de trabajo
a AWS y necesitan una conexión muy rápida entre todas las plantas que tienen alrededor del mundo. Entonces, principalmente lo usan para eso, pero no sé si respondo tu pregunta. Sí, no, y tengo nada más una segunda pregunta. Sí. Ahora con la apertura de la región de AWS en México, pues bueno, sabemos de varios beneficios, ¿no? Obviamente que ya algunas entidades, sobre todo gubernamentales, piden que su información y todo esté aquí en centros de datos en México y demás, pero de estos temas que mencionaste, de mejorar la conectividad o la velocidad o así, ¿esta región también va a tener sus beneficios y cuáles podrían ser beneficios tangibles así de eso? Sí, por ejemplo, un ejemplo que te podría dar es lo que le estaba comentando del caso hipotético de si Fortnite tuviera servidores aquí en México. Ahorita no hay, creo, según la información que tengo, no hay servidores de ningún juego grande aquí en México. Muchos de los servidores están o en Brasil o en alguna parte de Estados Unidos por la cercanía. Pero sí, o sea, por ejemplo, esa puede ser un ejemplo, que empresas de videojuegos empiecen a trasladar o a abrir regiones de sus servidores aquí más cerca de los jugadores. Alguna otra que bueno, te iba a decir, por ejemplo, Netflix, que empieza a traer contenido más cerca de nosotros, pero ya lo está haciendo a través de CloudFront y de otros servicios, no necesitan migrar todas sus cargas de trabajo aquí. Pero sí, sería principalmente para el cumplimiento de datos que estén residiendo físicamente dentro de México, o para algunas cosas que no sean multimedia, que sí necesiten estar más cerca de los usuarios. Gracias. A lo mejor ahorita porque va empezando, ¿no? Eventualmente más empresas se van a tratar de conectar, entonces se va a hacer más rápido. Sí. Pero bueno, ¿alguien más tiene dudas? Sí, me gustaría complementar un poco más la respuesta. Déjame, te paso el micrófono. Sí, me gustaría complementar un poco más la respuesta a la pregunta de Juanjo. Bueno, una cosa es la privacidad, no es lo mismo pasar la información a través de la nube de Internet, que es una nube pública. Sí la puedes encriptar, sí puedes levantar el túnel. Aquí van los costos asociados al certificado. Va la latencia porque le estás agregando un overhead a la información. Se tarda más en llegar el paquete y más procesamiento. ¿Qué tan importante es la latencia? Va a depender de cada aplicación. Otro punto muy importante es el costo. Muchos dicen que ok, me conecto a la nube, llámese AWS o cualquier otra nube a través de Internet, ya pago mi servicio de Internet a través de Infinitum. Bueno, a nivel corporativo, eso va asociado a un Internet dedicado. Pero las nubes cobran por el tráfico que bajan de la nube. Entonces, a ciertos niveles, ciertos volúmenes de transmisión de información, es más barato bajar esa información por una conexión directa de un Cloud Direct que por la nube pública, que por el Internet. Entonces, toda esta parte va ayudando y va colaborando a hacer las diferencias de por qué conectarme en un Direct Connect que por Internet libre y salvaje o por un túnel por VPN. Espero haber ahí complementado la información. Está muy interesante porque aparte, o sea, ¿qué volumen de datos tienes que tener para que salga más barato literalmente poner cables entre la nube y tú, verdad? ¿En serio? Ya moviendo más de 200 megas por segundo vale más la pena. Sí, Cloud Direct cuesta, hay que pagarle al asociado de conectividad para que conecte la nube, voy a ser más barato el costo del byte que bajas a través de un Cloud Direct. Qué interesante. Ojo, bajando 200 megas de la nube. Muy interesante. No que tengas en tu casa 200 megas. Sí, claro, claro. No, constantes, sí, verdad. Pero bueno, ¿alguna otra duda? Aprovechen. Ahorita que tienen al buen Sebas, claro. Pues si no, ya para irnos a las pizzas. Sí, pues bueno, ya cierras entonces. Bueno, pues igual aquí hay un cuestionario también de satisfacción para que puedan dejar sus comentarios, entonces me harían un gran favor si lo responden. Pero si ya son todas las dudas, muchas gracias. Gracias. Ahorita hablamos si quieres.